Entonces continuaremos con el estudio que tenemos, Dios nos está dando, a ver cómo nos dirige del bautismo del Espíritu Santo, donde estamos últimamente haciendo mucho énfasis en las lenguas, en unas enseñanzas que han estado muy tergiversadas y contaminadas en las iglesias. Nosotros creemos que estos son los tiempos de la restauración de todas las cosas y Dios está restaurando su sana doctrina en la iglesia, como nos empezó a hablar el domingo. Para él edificar tiene que destruir primero, como dijo Jeremías capítulo 1, arruinar, desarraigar para luego plantar y edificar. Pero sobre la marcha Él va destruyendo en nuestras vidas y edificando. En la iglesia también Él tiene que destruir en muchas cosas porque está muy contaminada por todo tipo de espíritu en el campamento. Y estos son tiempos, los últimos tiempos, antes de la gran parucía, de la segunda venida de Cristo, donde Él va a traer una gran gloria a su pueblo, pero tiene que primero llevarse toda contaminación y destruir todo lo que es filosofía, metafísica y falsa doctrina. Estamos enseñando el bautismo del Espíritu Santo, que en hebreo bautismo quiere decir batisma, y sumergir, empapar, introducir, colocar. Entonces hemos estado dando énfasis que a través de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice que es un solo bautismo, que todos fuimos bautizados. No hay una persona, si es creyente, ya fue bautizada. Por eso no es bíblico preguntarle a un creyente, ¿fuiste bautizado en el Espíritu? Hay dos bautismos, el de agua, el de Juan el Bautista, y el bautismo del Espíritu Santo es uno solo, no son dos, como dicen, son dos, el de agua, pero el del Espíritu es otro uno. Pero no hay dos bautismos del Espíritu, uno de agua y uno del Espíritu. Efesios capítulo 4 dices que es un solo cuerpo, no dos. La iglesia de Cristo, aunque está muy dividida hoy en día y fraccionada, pero Efesios capítulo 4 dice un solo cuerpo, una sola fe, es una sola iglesia, no hay dos iglesias, eso es falso, una sola fe, un solo bautismo, o sea que es uno solo, no son dos. Nunca un creyente se le debe de preguntar, ¿tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo? Inmediatamente cuando alguien nace de nuevo y Dios lo regenera, ya es bautizado. A que no es bíblico preguntarle a alguien, al menos que sea inconverso, tú naciste de nuevo, y eso no se pregunta tampoco, porque eso no nos toca a nosotros, como lo dijo Jesús en los Hechos a los discípulos cuando le preguntaron, ¿restaurará el reino de Dios en este tiempo? No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Y dice un solo espíritu, un solo bautismo, no son dos. Así la palabra habla tan clara, pero es que el hombre la contamina mucho. Nosotros, cuando pasa por esta fuente, los predicadores, la contaminamos bastante. Un señor, no son dos señores, no es como solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, no es Mahoma, el mundo islámico. Ellos dicen que el mediador no es Cristo, rechazan a Jesús, es Mahoma. Y dice, es un solo Señor y un solo Dios que es sobre todo, por todos y en todos. Hermosa es la palabra. Muchas religiones sincretistas han sustituido a Jesús
como los judíos que todavía están esperando el Mesías. Ellos no creen que ese que estuvo aquí, que se nació en Belén de Judea y se crió en Nazaret, una región de Galilea. Ellos dicen que ese es un profeta. Los musulmanes, ellos dicen que Mahoma es el mediador, no ese Jesús, y que es mayor que Jesús, que era el profeta que había de venir, Mahoma. Entonces ahí vemos las confusiones, y nosotros los seres humanos al caminar aquí nos vamos degenerando, creyendo en todo lo que escuchamos, y nos dicen, como pasó hace poco en estos días, que el representante de la Iglesia Católica, el Papa León XIV, hablando, León XIV, en número cardinal y ordinario XIV, él visitó una mezquita, se le llama la Mezquita Sur, en Estambul, Turquía, y entró ahí. Dice que no se puso a rezar con los árabes. El mundo cristiano, hoy en día en el mundo entero, el Islam lo está eliminando, amados. Entonces, como un hombre que representa a la iglesia, que dicen que es vicario de Cristo, eso es un sacrilegio muy parecido a ese espíritu del anticristo. Entrar a una mezquita, arrodillarse y adorar al Dios de ellos, y más el musulmán que está eliminando a todos los creyentes, como está pasando en Siria y en muchos países del Medio Oriente. Cualquier cristiano que profesa su fe, son cientos de cristianos diarios, y él no protesta y va y se une al mundo musulmán, porque eso se llama un ecumenismo. Son muy cercanos a ese espíritu del anticristo. Y la palabra dice que no son, Efesios 4, que es un solo Dios y un solo mediador, es un solo Cristo, un solo Jesús, que es la cabeza de la iglesia, y un solo cuerpo. Bautismo, no existe dos, sino uno. Entonces nosotros, repitiendo, estamos enseñando que el bautismo del Espíritu Santo no fue para la primera dispensación, para la ley, la etapa veterotestamentaria. Los profetas los saludaron desde lejos, los jueces, el Espíritu venía sobre ellos. El Espíritu Santo fue para esta dispensación que nos ha tocado vivir. Hoy cantamos una alabanza muy hermosa que se titula Espíritu Santo de Dios, manda tu fuego. Y la primera vez que descendió el Espíritu de Dios fue cuando Juan el Bautista bautizaba a Cristo en el Jordán. Después Cristo, antes del aposento alto, descender el Espíritu Santo en el Hechos capítulo 2. Ya Cristo había soplado después que resucitó, porque cuando Cristo resucitó duró 40 días aquí en la tierra, y creo que una semana después fue hacia los discípulos y él les sopló. Traspasó las paredes, porque ya tenía un cuerpo glorificado. Ya no sé cómo, todavía seguía siendo un cuerpo físico, pero traspasó las paredes, una enseñanza para nosotros. Así vamos a ser nosotros cuando Él se lleve el pecado de nuestro ser de la faz de la tierra. Sopló antes de Hechos 2, Él sopló sobre los discípulos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahí empezó. Después, como iglesia, como congregación, descendió en Hechos 12 y dice que hablaba muchas lenguas, diferentes lenguas, pero ahí la palabra lengua podía ser glosolalia, pero narrando Lucas en los Hechos era idioma, porque dice los medos, persas, los egipcios, cada quien entendía en su idioma. Era diferente en Hechos 2, esas lenguas, ese idioma, a la de Hechos 12 y a la de Primera de Corintios, capítulo 12 y Primera de Corintios, donde habla de las lenguas estáticas.
Primera de Corintios 14, esas son diferentes, esas son lo que se llama glosolalia, que estamos estudiando, dando mucho énfasis estos últimos miércoles en la falsa enseñanza de las lenguas. Entonces nosotros decíamos, tampoco existe bautismo en lengua, es bautismo del Espíritu Santo. Estamos dando énfasis también que la lengua no puede ser una señal, porque dice, esto es un repasito, dice 1 Corintios 12, creo que 27 o 26, el Señor constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, dio dones a la iglesia. Algunos tienen el don de lengua, entonces no puedes enseñar. Otros de intérprete, otros para el servicio, y repartió los dones. No todos van a haber dones que usted no lo va a tener, ni yo. Entonces un don no puedes enseñar del que alguien ha nacido de nuevo por el bautismo del Espíritu Santo. No todos van a ser apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Don de sanidad menciona 1 Corintios 12. Muy hermosa las escrituras, y dice, pero todos hablan lengua, todos interpretan. Entonces eso es una falsa enseñanza cuando se dice que la señal de ser bautizado en el Espíritu es hablar en lengua, porque dice que no a todos le va a dar lengua, los que creen en la lengua. En la lengua estática, la que se le llama glosolalia, ahí los reformadores casi podemos observarlo, ninguno hablaba lengua. Jesucristo no hablaba lengua, Pablo no hablaba lengua, él decía que hablaba, tenía el don. Él dijo, pero prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, creo, sí, con la cifra, no la estoy dando los datos bien, o 10,000 que no se entienda nada. O sea, que Pablo no le gustaba hablar lengua. Pablo le habló mucho sobre las lenguas. Fue a la iglesia de Corintios, era una iglesia que tenía todos los dones, era una de las iglesias más contaminada y más corrupta. Entonces la palabra glosolalia, yo la busqué, es un término del siglo XIX, extrapolado, lo sacaron del griego, glosolalia. Siempre esas son terminologías que a mí me gusta aprendérmela de memoria para si un día uno está enseñando y orando. Y como estamos dando énfasis en eso, por muchas falsas enseñanzas y muchos errores que hemos cometido nosotros los cristianos con el bautismo del Espíritu. La señal de una persona ser bautizada en el Espíritu es el fruto. Por sus frutos los conoceréis. No es la lengua, porque ahí van a haber personas que no van a hablar lengua, la glosolalia, la lengua estática. Idioma en Hechos 2, repitiendo, era idiomas. En 1 Corintios 12, donde habla del don de las lenguas, eso es lengua estática, estropajosa, es un estado sobrenatural, algo sobrenatural que Dios hace, pero nunca puedes enseñar. También nosotros refutamos y matizamos, rechazamos esa enseñanza, que ese es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es en el Espíritu. Cuando el apóstol Pablo dijo que nadie le puede decir Señor si no es en el Espíritu. El lenguaje de Dios es todo nacido de nuevo, creyente, que tenga el Espíritu Santo. Si dice amén, ese es el lenguaje de Dios. Y el verdadero lenguaje de Dios es cuando uno está lleno de amor. Son los frutos del Espíritu. Vale más que 1000 palabras, porque el Señor no quiere en estos tiempos palabreros, sino ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces la glosolalia, que significa lenguas, gloso. Yo escribí aquí, perdón, glosa con doble S, glosa, que significa lenguas. Y lale, que viene del alia, hablar. Entonces glosolalia estamos estudiando la Biblia, hablarle en lengua. Hay muchos cristianos que la rechazan y eso no es herejía. Si ahora mismo usted está ahí y dice yo no creo en eso, eso no es nada, porque ese es un tema que ha sido muy discutido. La Biblia no lo niega.
A mí no me gusta rechazar nada sobrenatural. Lo que pasa, lo que yo digo, es que Dios no le está haciendo mucho eso ahora. Puede ser que un determinado momento Dios coja a un cristiano en su habitación. No se puede hablar en público si la habla, ni por micrófono, pero puede ser que nos lleve un éxtasis y empecemos. Pero para mí ahí yo estoy un poquito ambivalente en esa área. Yo digo que cesó, eso cesó, porque Dios, eh, tenemos el Espíritu Santo y la Biblia ya, la palabra profética más segura, y para Dios manifestarse y darse a conocer, tenía que hacer muchas cosas sobrenaturales, y Él no tiene que hacerla. Entonces uno puede, no es pecado que usted diga que cesó. Si usted quiere decir que no cesó, tampoco no hay ningún problema. Eso no nos vamos a meter en argumentar sobre esos temas. Lo que queremos es que se enseñe bien la Biblia. Si usted cree que no cesó, lo que queremos enseñar es que no es señal del bautismo del Espíritu Santo. Porque si no ha cesado, va a haber personas que no van a hablar lengua. Un ejemplo, yo no hablo lengua y nunca he hablado. Y el apóstol Pablo dice que el de profecía está por encima de la lengua. Tampoco la voy a pedir, ni la pido. Yo en mis oraciones personales, lo que le pido a Dios, tampoco dones, aunque Pablo dice que hay que anhelar los dones. Si yo estoy aquí ahora predicando, es imposible sin el don, imposible. Porque la persuasión tiene que ser espiritual. Y nosotros ponemos textos aquí y algunos pensamientos. Pero mire, yo estoy hablando sin leer. Hay predicadores como, creo que Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, en el siglo XVIII y XIX, ellos predicaban leyendo. Ellos escribían el mensaje. No sé si Calvino escribían y lo leían. Y hoy en día también hay muchos pastores que predican leyendo, que eso yo lo respeto, pero a mí no me gustaría, que no es nada, porque cuando yo hago un apunte aquí, pero entonces me deposito al Espíritu para que el Espíritu Santo fluya y sea Él que nos vaya ministrando. Yo empecé, tengo ya como 7 minutos hablando y no estoy hablando y no estoy leyendo nada aquí. Si no es por el Espíritu, sí, nos llenamos de Dios, pero necesitamos los dones. Pero en lo personal, porque te hablaría mentira, yo no me la paso a diario orando por dones. Úsame, Señor. Dame lenguas. Dame algo sobrenatural. Dame mucha unción. Porque como que me siento Pablo dice que lo anhelemos, pero que me siento como que estoy manipulando a Dios con eso, porque se pueden mover muchas cosas en la carne para que me aplaudan, para que me vean. Me daría vergüenza con Dios, porque como estar pidiendo esas cosas, yo al Señor me perdona ponerme de ejemplo. Le pido a diario, Señor, ayúdame a serte fiel, ahí sí, de no fallarte. Ayúdame nunca a desviarme, que mi corazón no se llene de avaricia, de las cosas de este mundo. Guárdame de la ira, guárdame de un adulterio, guárdame de fornicaciones. Esas sí son las oraciones y plegaria de su siervo a Dios, te lo confieso, pero se me dificultaría mucho. Yo llegué a un momento porque me intoxicaron tanto de donde nosotros venimos, amándolos y respetándolos, de estar pidiendo cosas, pero después que Dios me fue madurando, yo ni los dones no ando detrás de ellos, porque los dones, en la iglesia de Corintios, dijo Pablo que no le faltaba ningún don. Era la iglesia más corrupta. Una persona puede estar llena de dones, aunque se apagan, y puede estar hasta en adulterio y venir aquí y profetizar. Y eso es terrible, porque no edificaría. El Señor quiere que nosotros le hablemos al mundo y a las gentes, es con nuestras vidas. Entonces esa es mi oración a diario, es ser una persona honesta, leal, etcétera, etcétera, que mi corazón no se llene de las cosas de glotonería de este mundo.
Eso sí yo se lo pido a diario. Pedir gentes para la iglesia tampoco, pedir seguidores tampoco, porque el único que tiene que tener seguidores es Jesucristo. Entonces, el Señor, ¿no?, nos ha ido limpiando de todas esas falsas enseñanzas y contaminación también, que uno se va contaminando. El énfasis de Lucas narrando los hechos no eran las lenguas, sino el Espíritu Santo. Pablo aclara que las lenguas, yo creo que yo leí esto el miércoles, estáticas, tal como se la usaba la glosolalia en Corintios, no era dirigida por ser ininteligible es que no se entiende nada para ellos. O sea que no se puede hablar lengua en la iglesia porque es ininteligible. Entonces solamente la entiende Dios. Eso debe ser, si alguien la habla, esa persona enseñando bien la Biblia, porque es ininteligible. Solamente la entiende Dios, y la persona que le esté hablando, la lengua estática, está supuesto a entenderla también. Y yo no creo que estas gentes que hablan muchas lenguas, pastores, entienden lo que dicen, porque repiten lo mismo siempre. Entonces, como es ininteligible, es a Dios. Dios mismo inspira a las personas con este don y por lo tanto le es inteligible. No, a Dios no le es ininteligible, sino inteligible. Una palabrita media difícil, yo no sé en inglés. Entonces, si hay un intérprete en la iglesia que alguien está hablando lengua y dice, él está diciendo esto, ahí sería inteligible para nosotros. Pero es un lenguaje ininteligible que está supuesto a ser inteligible para Dios y para el que la habla también. Los hombres no pueden entender los secretos que solo el poseedor del don y Dios comparten. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Yo leí este texto el miércoles, ¿se recuerda? 1 Corintios 14, 2. Porque solo en la Biblia habla de las lenguas, la glosolalia. 1 Corintios 12 y 14, que le da énfasis al 14 a la profecía y las lenguas. El 12 habla de todos los dones y menciona la lengua. 1 Corintios y el 13, lo más importante que debemos de procurar, el amor. 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Ahí podemos usar la palabra que me está dando brega pronunciarla, ininteligible. No sé cómo sería en inglés, ininteligible. Porque dicen, porque nadie le entiende. Entonces eso no edifica. Si usted no entiende nada lo que te están diciendo, algo ininteligible no edifica. Y todo se puede convertir en un egocentrismo. Se edifica solamente el que la habla. Cuando usted ve a un pastor hablando lengua por micrófono, nadie lo está entendiendo. Entonces eso es desorden. Y había mucho desorden en la iglesia de Corintios, porque era una iglesia muy contaminada. Habían incesto. Dice 1 Corintios 5 que había un joven que vivía con la madrastra. Había todo tipo de pecado ahí y muchos partidos. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Habían como 4 partidos, yo soy de Apolo, etcétera, etcétera. Pero entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, porque le tuvo que enfatizar a los corintios. A ninguna iglesia creo que le habló de las lenguas, solamente a estas gentes. Aunque por el Espíritu habla misterio. Yo no la rechazo, pero aquí dice que es ininteligible para la gente. Y nada que la gente, si yo digo algo aquí esta noche y nadie me entiende, no edifica. Y todo en la iglesia hay una palabra que era la favorita de Pablo cuando está hablando de los dones para edificación. Todo en la iglesia
lo que se hace tiene que edificar. Como estamos hablando, empezamos a hablar este domingo, edificar. Dios está haciendo una casa espiritual, está edificando su iglesia. Él va edificando, pero deshaciendo las obras del diablo en nosotros y en su iglesia. Pero todo debe de ser para edificación. El don de lengua no edifica porque nadie te entiende en la iglesia. Es interesante notar, yo escribí este comentario, que este capítulo en general, el 14, 1 Corintios 14, despliega la naturaleza del culto de adoración entre los gentiles. Aquí se está refiriendo mucho los corintios eran una iglesia gentil. Gentil es alguien que no es judío, le llamaban gentiles. Aunque ya los gentiles y los judíos, los gentiles ya por la circuncisión del corazón y en el nuevo hombre, somos judíos, pero como raza eran gentiles. Entonces ahí había mucha mezcla de paganismo entre los gentiles. Y Pablo tuvo que corregir muchas anomalías que vio en los corintios. Hay un gran contraste, por ejemplo, en la adoración de los judíos en sus sinagogas. El judaísmo es muy diferente al cristianismo. Todavía el judaísmo en Israel no lo están haciendo ahora, pero están sometidos a la ley de Moisés. Ellos no aceptan a Cristo y están esperando el día para volver a reanudar los sacrificios en el atrio. Y había muchas leyes y normas. Pero se sabe que posteriormente el culto cristiano, sobre todo en su estilo litúrgico, era influenciado por la adoración judía. Los judíos, las adoraciones de los judíos, hay muchas reglas y orden, especialmente por sus oraciones fijas y sus lecturas bíblicas y su interpretación. Eso mismo pasó con el pueblo cristiano, cuando empezaron todos esos movimientos como el pentecostalismo y Juan Wesley en el siglo XVIII. Ellos se quejaron de la liturgia. Liturgia es la manera de culto a Dios. Ellos dijeron, pero esta iglesia está muerta, esto hay que avivarlo. Nosotros le servimos a un Dios vivo. Y la reforma, ellos dijeron que cayeron en una mortandad, porque la reforma ellos le llaman a alguien que está muerto cuando es una iglesia de mucho orden. Y Dios en 1 Corintios 14, en los últimos versículos, dice que todo hay que hacerlo decentemente y en orden. Entonces ellos dijeron, no, esto tiene que venir un avivamiento. Esta iglesia está muerta, porque si, como nosotros aquí, que usted no escucha mucho, no va a haber personas brincando, cayéndose, ni diciendo mucho aleluya, ni voceando. Ellos en la manera de interpretar las cosas espirituales, las liturgias, ellos dicen que usted está muerto. Y eso no quiere decir que está muerto porque usted sea calladito. Entonces esas iglesias, los cultos de los judíos eran muy ordenados. Y a Dios le gusta el orden. Cuando vino el mundo Juan Wesley, él dijo, la iglesia de la Reforma está muerta y no se escucha un aleluya. Y ahí ese fue uno de los primeros pioneros que propició el pentecostalismo. Después en 1906 con Simon en Los Ángeles con el pentecostalismo. Y allí vinieron todas esas manifestaciones, cosas paranormales, pero al mismo tiempo fue invadida por demonios, porque no hay algo que más le gusta a los demonios que también las manifestaciones, porque ellos su comida y su bebida, los demonios, las manifestaciones. Eso es lo único que ellos saben hacer. Los demonios también hablan muchas lenguas. Y ahí fue invadida la iglesia porque ellos dijo que está muy ordenada. Y esta liturgia, estos cultos, está muerta, no hay avivamiento, no se escucha un amén. No, está bien que uno no se vaya a un extremo, pero esas iglesias de la Reforma
tenían una característica, eran muy calladitas, sí, y muy organizadas. Por la iglesia que yo me crié, los templos bíblicos fueron fruto de la reforma, fueron iglesias del Canadá que vinieron, fueron a República Dominicana, y en la forma de adorar de ellos no es como ellos daban unas hojitas al pueblo y había un coro y una persona dirigiendo el coro. A mí nunca me gustó eso porque que tú te sientes como muy mecánico también. Los extremos no son buenos. Pero también si usted coge eso y empieza a hacer un desorden, es peor todavía. Porque con el corito ese cantando, ahí casi no penetran demonios, pero en el desorden sí. Entonces el carismático le gusta mucho el desorden. Entonces los corintios, como eran gentiles, estaban influenciados por la liturgia y la manera de culto del judaísmo. Y ellos dijeron, no, esto hay que ponerle salsa, hay que moverlo. Y vamos a hablar lengua, hacer manifestaciones, brinco, saltos, estados catatónicos. Y ahí cayeron en tremendo desorden. Por eso fue una de las iglesias que Pablo tuvo que corregirle los dones. Fue a los corintios, y eso no es sabio porque Dios es un Dios de orden. Yo siempre me ha llamado la atención o donde nosotros estábamos, fue cambiando un poquito, pero que había momentos que cuando terminaba el culto o en el mismo culto las personas se caen, una mujer, y enseñan todo, hermanos. Entonces en esas iglesias había que tener siempre como 10 y 15 mantos para cubrir la mujer. Yo no creo yo lo dudo que eso sea Espíritu Santo, porque ellas se caen. Entonces al caerse, si tiene pantalón, no, perdóneme hablar tan claro, si tiene una falda, hay que ponerle un manto porque ellas pierden el conocimiento. Y cogen el riesgo de que puedan enseñar todo su cuerpo. Cuando yo estaba en Puerto Rico, fue muy difícil para mí eso. Cuando yo llegué, yo recuerdo, porque el Señor me ha puesto a vivir, me perdonan ponerme de ejemplo, y yo lo entiendo ahora porque en muchas áreas de la iglesia, porque nosotros venimos de una iglesia pentecostales, cualquier hermanito respetándolo y amándolo, me gusta decir carismática, que es lo mismo para no afectarlo, pero que entonces se fue organizando un poco después que ustedes, algunos de aquí llegaron. Cuando yo estaba en Puerto Rico, desde que yo empezaba en la adoración, había personas que se caían adorando y empezaban a dar cabeza y los cabellos parecía demoníaco. Y todos los asientos lo movían de su lugar porque empezaban a patalear y se caían en la adoración. Entonces eso estaba lleno de mantos. Recuerdo que los mantos, Ricky es testigo, pero eso no pasó cuando Ricky llegó, mi hijo, porque llegó como al año de yo llegar. Ya estaba, lo habíamos limpiado el Espíritu Santo y yo le di esa ayudita. Entonces había unos mantos rojos, porque de ahí todo el mundo se caía. ¿Y qué pasó cuando empezamos a enseñar la palabra y a ministrar el orden? Se enojaron. Pero la gente conmigo jamás se cayó, porque estaba pasando algo. Entonces, porque se le hacía culto a la manifestación. Y Dios no trabaja así, hermanos. Había una nena de 11 años que ella le hacían culto a ella. Porque decían, esa nena un día en un culto se puso a gatear o a caminar como una serpiente. Y hacía mucho en el suelo, hacía así, y la gente decía, y hacía como así en el suelo, y como algo como imitando una serpiente. Y todo el mundo se emocionó ahí. Mire, el Espíritu Santo, le llaman Espíritu Santo a cualquier cosa. Y ese extremo, yo prefiero mejor irme a un extremo, estar en silencio y calladito y orden, a ese extremo de manifestaciones y esa locura y frenesí que ha padecido la iglesia. A mí nunca me gustó eso. Cuando yo llegué a la iglesia de Puerto Rico, que la estaba pastoreando por 2 años,
allá, me fue muy difícil porque lo primero que yo quité fue todos los mantos. No, por si se cae una hermana y la ven, digo, no, el Señor no te posee. Jamás nadie se cayó, hermanos. Estaban incómodos conmigo, porque aquí la gente no se cae. Aquí una vez vino una hermanita y se quejó porque uno no se cae aquí. Es que están tan mal enseñados. Digo, no, aquí tú no te vas a caer mucho. Aquí queremos que se derrite y se caiga y se constriña el corazón. Porque el corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Había una joven también que desde que uno empezaba a romper todas las sillas. Y eran sillas no como esta se le pone un gancho, aquellas eran esas sillitas como las que algunas que están allá debajo, movibles. Y eso era un desorden que había en esa iglesia, pero un desorden, amados, y le llamaban Espíritu Santo a eso. Cuando empezamos a enseñar la palabra y a predicar orden, jamás en los 2 años que yo tuve nadie se cayó. Y usted lo oraba la gente y había un orden. Eso sí, algo cambió. Empezaron a verse los frutos, las vidas. Porque cuando se enseña el evangelio, cómo va, en esas iglesias carismáticas hay mucho pecado, fornicaciones, adulterio, y no se ve vida. Todas las obras de la carne, porque todo es desorden, porque ellos creen que madurez es tu vocear y tú hablar lengua y brincar. Y eso no es madurez. Entonces el Señor me puso a experimentar eso. Yo digo, no, es que yo no soy carismático, yo me gusta, soy tranquilo en esa área y aquí vamos a darle la liturgia, el culto a Dios en orden. Como dijo Pablo en 1 Corintios 14, decentemente y en orden. Y me dijeron, pero pastor, ¿y esos mantos rojos? Dije, oye, pero pónganlos por lo menos azul, no rojo, porque parecen toreros. Y cuando empezaba el culto, ya habían varias diaconisas o cuando yo le oraba a alguien, se ponían detrás con el manto así, parecían toreros así. Un manto rojo, digo, pero por lo menos pongan los azul, que se ve más bonito. Y un manto rojo. De donde nosotros venimos, allá, eso yo se lo dije al líder, estoy delante de Dios. Yo dije, pero ¿cómo que tú, con tanta teología, tanto estudio, porque él hizo un doctorado en teología, porque cada cierto día le ponían un manto a los ancianos y le echaban aceite? Entonces el hombre los arrodillaban aquí y le ponían ese manto. ¿Tú crees que ese manto te va a hacer algo, te va a santificar? Es un manto, un pedazo de tela. ¿Cómo tú tienes eso? Porque me acusaron de que yo estaba atacando la iglesia. Yo dije, no, yo lo que le estoy enseñando a esta iglesia que eso no edifica, eso no es sabio, ponerle mantos. Entonces yo recuerdo yo estaba en una casa y un día con un pastor y un anciano llamó al pastor y le dijo, mira, ya le han puesto un manto a todos los ancianos, porque yo le ponía un manto, ese día le oraba y le echaban un galón de aceite. Entonces él decía, a mí todavía no me han puesto el manto. Digo, dale gracias a Dios que no te lo pongan mejor, mi hijo, porque todo el que le ponen ese manto como que se pone peor. Porque hermanos, ¿cómo usted va a bajar los estándares de Cristo y del Evangelio a ese nivel? Entonces allá en Puerto Rico yo cogí y me dijeron, no bote esos mantos, que la gente se cae y la van a ver las mujeres, las hermanas. Yo digo, no, bótalo todo. Y jamás nadie se cayó. El orden, no hay algo más hermoso que es el orden. Cuando Dios llega a tu vida, hermano, y llegó a mi vida, ¿qué fue lo primero que hizo? Destruir y ordenar. Ahí yo me vi una persona limpiecita, porque siempre me gustaba andar pulcro, pero estaba todo desordenado, lleno de espíritu, en desorden. Y Dios no trabaja en el desorden. Él empezó a ordenar mi vida. A cada santo, como dice el vulgo, le debí una vela y él empezó a ordenar. Cuando llegamos a esa congregación fue mucho trabajo, arduo, y ordenando. Y después comenzó a verse el fruto. De ahí está Ricky, porque Ricky llegó. Yo duré en Puerto Rico casi 2 años. Me fui un mes antes de vencer expirar los 2 años, pero Ricky llegó al año y ya ahí no había nada de eso.
quitando. Eso estaba lleno de lentejuela. Habían disfraces como de Satanás, porque ellos hacían drama. Digan, no, las danzarinas al frente, habían homosexuales danzando, lo quitamos todas. Eso sí, nadie quiere saber de mí de ahí, y menos los jóvenes, porque era un cloma. Yo digo, no, esa fue mi función. Yo no sé cómo está ahora, pero desde que yo salí de allá, pero esa fue la función mía, limpiar como Josías, limpiar el templo. Y el templo hoy en día hay que limpiarlo. Y más el carismático, porque ha sido invadido por muchos espíritus, todo tipo de espíritus, desde el altar, todo el pueblo, y por el desorden. Los corintios juzgaban el culto judío como demasiado estricto y formal. Y eso ha pasado con la reforma. Los carismáticos, dijeron, no, aquí no hay movimiento, aquí no hay grasa. Son muy estrictos y formal. No es bueno irse a un extremo, es bueno hacer un ambiente espiritual que uno puede decir amén, aleluya, gloria a Dios, pero sin desorden, todo en orden. Porque así que Dios trabaja, los vemos en la palabra. Entonces los corintios dijeron, no, vamos a hacer algo diferente. Y eso pasó en el 1906 en Los Ángeles con ese avivamiento, y ahí empezó el pentecostalismo, pero que empezó con Wesley. Pero eso estaba aquí en el primer siglo de la iglesia, en los corintios ya, porque esa gente era en desorden, hermanos. Y había fornicación, adulterio, porque así que no hay algo que más le gusta a Satanás que el desorden. Por eso Dios, cuando empezó a hacer este mundo, lo primero que hizo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, la vio ordenar. Lo primero que Dios hace en tu vida, ordenar en mi vida. Y en tu casa voy a poner todo en orden. Y ahí uno ve el Espíritu Santo y se ve la gloria de Dios en el orden. Las marcas principales de la adoración entre los corintios eran la espontaneidad, porque les gustaba eso, algo espontáneo, porque se dormían. Si esa gente tú le daba un culto tranquilo, como lo damos nosotros, se ponían graves. Y las revelaciones personales, muchas revelaciones, y la competencia. Usted, porque no sabe, yo no sé si usted ha ido a esas iglesias carismáticas, pero en las iglesias carismáticas, hace un ratito, cuando los hermanos estaban adorando, en medio de la adoración, estaba muy de moda, las profecías. Y si usted quiere decir una palabra en la misma adoración, cuando termina la canción, ellos empiezan a hablar en lengua. De donde yo vengo era así. Cuando ustedes llegaron, eso se erradicó porque había tanto desorden, y el pastor, gracias a Dios, paró todo eso, pero que le dan cabida a ese desorden. Entonces sucede que cuando ahí la gente aprovecha para hablar. Entonces lo primero que uno hace, si usted está sentado ahí y usted empieza a hablar lengua, eso quiere decir que fue influenciado por un espíritu y que lleva a profetizar. Ellos empiezan con lengua. Y entonces el líder le lleva el micrófono. A veces en un culto profetizaban 5, 7. Habían días menos frecuentes, 2. Le llevaban el micrófono. Yo recuerdo, había un anciano, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, se llama Juan, creo que es Rodríguez. Él era el encargado de llevar el micrófono. Y la persona empezaba a decir todo lo que llegaba a la mente, a profetizar. Así dice el Señor. Pero personas, hermanos, corruptas y en pecado y con doble vida. Así dice el Señor. Dios está aquí, Él vive, Él está aquí. Y duraba media hora. Y al ratito venía el otro. Un día se armó un lío. Yo estaba ahí. Porque empezaron a tirarse indirectas. Eso hace el desorden. Había una profeta que le tiró, estaba peleando con la otra. No, eso no es así. Y en nombre del Señor. Así dice el Señor. No, el Señor no dice eso, Él dice esto. En el mismo culto.
Entonces el líder tuvo que apaciguarlo y dijo, Dios mío, no aprendemos. Y yo digo, pero es que tú eres el culpable que le da cabida a todo eso. Manda a todos esos profetas callar, que no son profetas nada, sino de Baal. Son mentirosos. Porque el culto no puede ser así, hermano. Y así es que están las iglesias pentecostales. Eso es una fiera. El que quiere hablar ese día y deshogarse y tiene algo en el corazón, él pide una profecía. Cualquiera profetiza y le dan el micrófono. Por lo menos ellos no se lo pasan en las manos, se lo ponen ahí y la persona empieza a hablar. Y eso te da una supremacía. Porque todo el mundo empieza a decirte la profeta tal y el profeta. Yo nunca digerí eso. Dios mío, ¿y qué desorden es ese? Y los cultos duraban hasta 5 horas. Cuando a veces el culto terminaba, que uno un día de semana estaba ya desesperado. Cuando ustedes llegaron, algunos de aquí estaba mejor. Ya eso se había erradicado. Pero seguía su desorden. A veces el culto terminaba y se levantaba un profeta y duraba 1 hora profetizando y tú desesperado porque tenías que trabajar a las 6 de la mañana al otro día. Hablando disparates, hermano, me perdonen que hable así. Y repitiendo lo mismo. Él está aquí, Él vive. Y como dice la palabra, Él te ama. Entonces a veces usaban nombre en las profecías. Mi sierva, yo sé que tú estás triste, imprudencia. El Señor te dice, no temas. Que Isaías 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y fulano, a veces dice que hay un brujo. Y Dios mío, Almagedón. Y es un desorden. Y yo nunca me gustó eso, porque eso me daba a mí un dolor de cabeza, el desorden. Aquí ustedes no conocen nada de eso. Gracias a Dios que no lo conocieron. No sé si alguno ha ido a esos ambientes, pero eso es terrible. Yo le decía hace un ratito que aquí vino un hermano una vez y que fue invitada y le dijo a la hermana de aquí que le invitó, pero yo no sé, ustedes como que son raros, porque ahí no se cae nadie. En la iglesia que yo vengo todo el mundo se cae. Digan, no, y aquí no se cae nadie, ni lo va a ver caer. El corazón es que se cae aquí. Porque hermano, pasa algo. Hay que tener cuidado. Y los corintios estaban así. Por eso Pablo lo tuvo que corregir. A la iglesia que Pablo más corrigió, ahí usted lo ve, en los dones, fue a los corintios. En contraste con este tipo de culto, caracterizado por el desorden, el de los corintios, en contraste con el de la reforma, y los corintios para aquellos tiempos con el judaísmo, que eran muy ordenados, y lo son al día de hoy. Los corintios se caracterizaban por el desorden ocasionado por las prácticas de las lenguas. Le daban mucho énfasis a las lenguas, pero que ellos antes hacían esos cultos paganos, porque los corintios en la mayoría eran gentiles y practicaban como el que viene a la iglesia que ha practicado brujería. Por eso les gustan esos dones, porque ahí hace una mezcla, la brujería con algunos dones del Espíritu Santo. Mezclan. Y los corintios les gustaba eso. Pablo alienta a los corintios a que recalquen en el don de las profecías por su valor edificante. Si las lenguas representan el don supremo del Espíritu, como opinan algunos, porque algunos carismáticos pentecostales, ellos dicen que ese es el don supremo, parece extraño que Jesús mismo, el portador del Espíritu Santo, no utilizaba este don. Pablo hablaba muchas lenguas, lo dijo en Corintios, pero él no lo utilizaba tampoco. Al contrario, Jesús despreciaba las vanas repeticiones y las palabrerías como algo pagano. La iglesia de Corinto estaba muy llena de paganismo, porque venían de ahí, de adorar esos dioses paganos y de hacer todas esas manifestaciones demoníacas, y la trajeron a la iglesia. La llevaron a la iglesia de Corinto. Y por eso le gustó tanto el don de la lengua, porque es algo que te puede llevar a un estado catatónico y te sacude a un éxtasis. Y le gustó ese don, los corintios, porque ellos venían del mundo del paganismo.
No le gustó la liturgia de los judíos. Ellos dijeron, esto se parece mucho a lo que nosotros hacíamos en el mundo. Y la iglesia de hoy en día está llena de gentes porque, hermanos, está más sabrosa que el mundo. Está en la cosa, usted hace de todo ahí. Pero tiene algo bueno que te aplaca la conciencia, porque está en la iglesia. Ahí no va a venir un rayo y te va a matar, dicen ellos. La iglesia de hoy en día, yo lo veo, usted entra, mire, República Dominicana es un país de tercermundista, pobre. Y vaya a una iglesia, esta no le llega ni cerca. Tienen millones, hermanos, son santuarios y edificios, pero unos edificios. Y una carnalidad que usted no lo ve en el mundo. O sea que está peor que el mundo, la iglesia. A mí un familiar mío me dijo que empezó a visitar una iglesia en República Dominicana y él me dijo, desde que yo entré, yo dije, ¿por qué es esto? Las hermanas de esa iglesia me llamaron más la atención que las impías de allá afuera. O sea, está peor en la manera de vestir y como el espíritu de sexo. Y eso está pasando en las iglesias. Y mucho ruido. Aleluya, gloria a Dios. Entonces los demonios camuflan con los ruidos. Usted ni cuenta se da de lo que está pasando ahí. Entonces a Jesucristo nunca le gustó esas repeticiones de palabreríos como algo pagano y no apropiado para la oración del pueblo de Dios. Vamos, Jesucristo, mire cómo hablaba. La palabra es profunda pero sencilla, hermanos, y poderosa, como dice el libro de los Hebreos, más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Y Jesús, podemos ver, Él no hablaba lengua, amados. Dios, Mateo 6:7, en el Sermón del Monte, como le llaman, Mateo capítulo 6:7. No, perdón, no Sermón del Monte, es Mateo 5. Pero Mateo 6:7, vamos a buscarlo. Yo quise leerlo, Mateo capítulo 6, versículo 7. Vamos a buscarlo. Aleluya. Mateo 6:7. Mateo capítulo 6, versículo 7. 6:7. Y orando, no uséis vanas, ¿qué? Repeticiones, hermano. Cuando usted está hablando lengua, usted lo que está repitiendo es lo mismo. Mire, Jesús hablaba tan claro y sencillo como los gentiles. Ese es el problema de los corintios, que ellos venían del paganismo, era una iglesia gentil y llevaron toda esa mala costumbre del mundo a la iglesia, lo que está pasando hoy en día también. Todo el mundo ha invadido y su costumbre y su cultura, la iglesia de Cristo. Y se está llevando todo a la iglesia. La pantomima, eso viene del mundo. Las danzarinas vienen del mundo también. La manera de adoración, en las iglesias le cambian las letras, hay salsa, de esa música, merengue, vallenato, cumbia, eso viene del mundo. El mundo ha invadido el pueblo de Dios. Yo creo que la música de una iglesia debe ser muy bien seleccionada, hermanos. En la adoración uno no puede estar cantándole a la carne, como yo veo muchos tipos de alabanza. De las alabanzas hay que seleccionarla bien, que sea para glorificar y magnificar el nombre del Cordero. En una alabanza que yo recuerdo que a Ricky, cuando estaba triste, le gustaba escuchar
mucho. Un día nosotros le pusimos un CD desde aquí, hermanos, desde Cande hasta Lodayo, 2 horas. Y hubo que, el siervo cocino, que Dios lo bendiga, negra que esté, hubo que ponerle esa alabanza a Ricky como esas 2 horas repitiéndolo ahí. Sobre ti hay paz y te sientes derrotado, busca al Señor, a la carne, hermano. Y con eso ellos bebían también. Te daban el codo, su traguito. Amargado, canciones de amargue. ¿Han escuchado esas canciones de amargue? Son terribles. Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día. ¿Y qué es esto? La iglesia de Cristo, hermanos. Entonces el mundo, como otra canción que me dijo una hermana pero ella fue dominicana. ¿Cuál era? Sierva, que usted estaba un día allá. Pero y en todos los negocios, por ella no entraba, era por fuera que yo lo escuchaba. Y una canción que todos los negocios estaba de moda. Y los centros nocturnos la cantaban. No recuerdo cuál es. La niña de mis ojos. Canciones sensuales, hermanos. ¿Cómo es que se llama la canción, Ricky? ¿Cómo es? Oye, se cuida. Dime la melodía, Chaydi, te recuerda. Porque tú eres mi niña. Yo soy tu niña. ¿Qué niña y niña? Usted es muy vieja para ser niña. Hermanos, yo no sé usted, hermano, pero que bajarme a Cristo, a esos estándares, hermano, por Dios, ya está bueno. Y yo me indignaba con todo eso. Una canción para cantarle a una iglesia no puede ser en la carne, que yo estoy derrotado cuando estaba sin esperanza, sin ti. Está bien, usted puede cantar lo que usted quiera, pero en la casa. La iglesia del Señor, todo tiene que ser para exaltar y magnificar el nombre del Cordero todo el tiempo. No cantarle al alma. Hay canciones cristianas que se pueden cantar. Yo levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Y yo le llamo la alabanza de la derrota. Dios manda lluvia, la lluvia de... Todas esas canciones, canten en la casa se pueden cantar. Aquí no, aquí es para glorificar el nombre del Señor. Exaltarlo a Él. Entonces, las alabanzas nosotros las entrecogemos y tienen que ser espirituales. A mí me gustan esas alabanzas que hablan de la presencia, de estar en tu presencia, como cantábamos hoy. Espíritu Santo de Dios, manda tu fuego, esa he exaltado sobre el cielo, tierra y mar. Esa me gusta bastante. No basta solo deben de ser así la alabanza. Todo es de mi Cristo, eso es tremendo, hermano. Entonces esos coritos se le canta a la carne y sensuales también. Eso en República Dominicana se le llamaba música de amargue. En mi barrio le decían música de guardia, con el perdón de los guardias, para no ofenderlo. Que la gente iba a un burdel, a un centro nocturno, empezaba amargado, si la mujer lo botó, lo dejó a beber y escuchaba esa canción. Y así está la iglesia. Y ni cuenta se dan. Entonces tiene que limpiarla el Señor. Entonces, repeticiones como los gentiles piensan, sigo leyendo en Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería, tremenda palabra, amados, serán oídos. Reina Valera 60, yo estoy leyendo. Yo leí en Mateo 6. ¿Y qué son esas lenguas que se están hablando en las iglesias? Mírelo ahí, repeticiones. Sicamanda, repeticiones.
Y ellos creen que por sus repeticiones serán oídos. Jesús dijo, antes de que ustedes pidan, ya yo sé de qué cosas ustedes tienen necesidad. Algunas veces Jesús guardaba silencio, pero nunca se declaraba en sonido de estáticos, como lengua, en inteligibles. Cuando Jesús hablaba, era en un lenguaje sencillo para las gentes que estaban delante de él, como se puede notar en el sermón del monte de las bienaventuranzas, que ese fue el que yo dije ahorita. Sermón del monte, Mateo 5:1. Mire cómo hablaba Jesús. Vamos a ver. Sin lengua, hermano, ahí, tranquilito. Un mensaje que el corazón ardía, como los dos camino de Emaús. Dice que mi corazón ardía cuando tú hablabas. Vamos a leer un poquito. ¿Cómo hablaba Jesús? Él dijo, no usen vanas repeticiones como los gentiles. Los corintios estaban muy contaminados porque era una iglesia gentil. Y no querían nada con el judaísmo, era por el orden y la liturgia. Ellos les gustaban el desorden y el don que más acariciaron, la lengua estática, que no es idioma, eran lenguas que le dio Dios, que puede ser que cesaron. Y a la iglesia pentecostal es el don que más le gusta. Y todo es lengua. Y si usted no habla lengua, hasta te excomulgan de la iglesia y no te dan un ministerio. Tiene que hablar lengua. Y te considera un cristiano de segunda clase. Entonces uno vive siempre acomplejado y culpándose. Señor, tú no me quieres. Yo soy un tan pecador que tú no me das lengua. Así que por ignorancia con las escrituras. Yo me sentía culpable antes siempre porque no hablaba lengua. Pero esa es una falsa enseñanza. La verdad me liberó. Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Tremenda palabra, Mateo 5. Porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bien inteligible, se entendía bien. Eso es para un niño, el que no entiende eso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Bienaventurados. A mí me gusta ese capítulo, ese texto. Mateo 5, Sermón del Monte. Bienaventurados los misericordiosos. Hay que hacer misericordia porque alcanzarán misericordia. En esa iglesia carismática ni la misericordia se ve. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. ¿Quién ve a Dios? El de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Yo quería leer nada más un versículo, pero le estoy leyendo todo porque es tan hermoso como Cristo hablaba. Y así que Dios quiere que nosotros hablemos inteligible, que me entienda, pero más que hablar, para no ser palabrero con la vida. ¿Qué es un palabrero? Es alguien que dice algo y no lo vive. ¿You understand me? No lo vive. Ejemplo, el Papa y la puerta, ¿tiene seguro? El Papa Francisco XIV, 14, que él dijo hace poco, él dice, ¿cómo es eso? Porque son globalistas, hermanos. Y la iglesia tiene que abrir los ojos. Las fronteras hay que abrirlas para que entre todo el mundo. Los países tienen que tener una regulación, porque yo tengo una opinión personal, hermano. Usted puede tener $1 millón, pero si su vida corre peligro, la seguridad va primero que el dinero. ¿You understand me? No tiene que estar de acuerdo conmigo. Si usted tiene miedo salir de la puerta de su casa porque te puede dar un tiro en la cabeza, ¿qué hace con el dinero? Primero va la seguridad.
Cuando una frontera se abre, entra todo terrorista y todo el mundo, y usted no sabe quién va a llegar a tu casa y va a apretar el gatillo. Entonces el Papa que dijo, no hay que abrir las fronteras porque es globalista. Es el mismo espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es hacer una sola religión mundial, un solo gobierno, una sola cultura. Y Dios no revela eso en la palabra. Dios respetó a cada quien su cultura y su idiosincrasia. Pero ¿qué pasa? Es un palabrero, porque entonces yo digo, ellos tienen una guardia pretoriana que es un estado. Roma lo consideran un estado. Tiene una guardia ahí y no hay quien se acerque. Tremendas murallas. Primero es un palabrero. Deja que quita las murallas, los muros en Roma, para que las gentes entren. Y ahí tú vives el mensaje. Eso es lo que se llama palabrero. No lo está viviendo. Las naciones que abran las fronteras. Ejemplo, República Dominicana hace frontera con Haití. Haití es un país ingobernable con las pandillas y el narcotráfico. ¿Cómo le va a abrir las puertas? Dañaron el de ellos y van a dañar el otro. Y diferente cultura, idiomas, todo diferente. Y están ahí mismo, hacen frontera. Yo llegué a ir a un sitio que se llama Dajabón, que hacía frontera con Haití. Hacer a un hospital en una parte del internado, un estudio ahí. Tiene que haber regulación. Tiene que respetar las leyes de inmigración. Y el Papa dijo, no, hay que abrirla. Pero él tiene que empezar, es un palabrero, porque que abre el Vaticano, entonces empieza por tu casa. Ahí no puede entrar nadie. Usted entra al Vaticano, hermanos, te ejecutan, ¿sabe? Hay unas murallas y una guardia pretoriana ahí, una seguridad, pero quita tu seguridad. Porque cuando una nación no hay seguridad, desaparece, amados. Como cuando pierde su cultura, como está pasando en Europa, desaparece. Porque tú sales de tu casa y no sabes si vas a llegar. Allí ni el dinero vale nada. Porque cada minuto y cada segundo tu vida y mi vida corre peligro. No hay algo más hermoso que la seguridad. Que usted pueda salir a cualquier hora sin temor a que venga un asaltante y te pueda matar. Pero llega un momento cuando una nación pierde la seguridad y no se invierte en los militares para cuidarla. Hermanos, ya el dinero no vale nada. Porque puedes tener dinero y cómo lo disfrutas si no puedes salir de tu casa. Entonces le falta sabiduría a estos líderes religiosos. Está bien que haga reforma, etcétera, etcétera, pero las naciones tienen que tener una regulación de quién entra y quién sale. No solamente en los aeropuertos. En los aeropuertos hay tremenda regulación, pero tú no haces nada con poner regulación en el aeropuerto y dejar toda la frontera abierta, como quiere el Papa. Y cuando alguien ha cometido una fechoría en inmigración, en los aeropuertos, se levanta la alarma. Y eso es un palabrero entonces. Cuando una persona va a decir un mensaje, él tiene que empezar a vivirlo él, para no ser palabrero. Está lleno de palabreros. Los fariseos eran palabreros. Y Jesús le refutó y le habló muy fuerte a los fariseos. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes dicen que el que jura por el templo no es nada. Me llega ese texto ahora por el Espíritu. Pero el que jura por el oro que está en el templo es deudor. Hipócrita, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo? El templo es mayor, que santifique el oro.
Ustedes dicen también que el que jura por el altar no es nada, pero el que jura por la ofrenda que está en el altar es deudor, le gustaba el dinero, era hipócrita. ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? No es el dinero mayor que el altar. El altar es que santifica la ofrenda. El templo santifica el oro. Palabreros. Dicen y no hacen. Ponen cargas pesadas sobre los hombres, pero ustedes ni con un dedo la pueden mover. Ese es el espíritu de los fariseos. Ese papa es un fariseo, hermanos. Si usted quiere que abran la frontera, primero quita todos esos muros en Roma. Quítenlo de ahí para que todo el mundo entre. Y no hay quien se acerque. Hay una seguridad. Ah, tú seguridad para ti y las naciones no. Tienen que tener seguridad las naciones. Tienen que cuidar su cultura. Porque la destruyen. Hay personas, culturas, yo he dicho siempre aquí, que no hacen química y que no pueden convivir, hermanos. Le puse un marcador para continuar el próximo miércoles. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tus enseñanzas, tu palabra, porque tú le hablas a tu pueblo. Muchas gracias. Síguenos capacitando y enseñando para toda buena obra, ser siervas y siervos fieles a ti, como tú le dijiste a la iglesia de Semilna, una de las iglesias de Asia Menor, que hoy es Turquía, allí en Apocalipsis. Ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.